Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Así que vamos a comenzar el día de hoy y vámonos todos, por favor, al libro de Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Ahí cuando lo tengas dime un poderoso amén. Amén, ahí faltan unos segunditos más. 1:21. ¿Listo, hermanos? Listo. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén y amén. Y así es como el día de hoy se llama nuestra charla, hermanos. Se llama la locura del Evangelio. La locura del Evangelio. Y muchos de nosotros sabemos que cuando queremos que nuestras opiniones sean escuchadas, el mundo nos dice que nosotros, para ser escuchados, debemos de tener un cierto conocimiento. Muchas veces debemos de tener una cierta posición social, pertenecer a una cierta familia para que nuestra opinión sea escuchada. Si no, la verdad es que se dan la media vuelta y se van. ¿Por qué? Porque el mundo dice que entre más conocimiento tengamos, mejor debemos de escuchar más a esas personas, más a esas personas. Y muchos de nosotros podemos, inclusive en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, cuando tenemos alguna duda, vamos no con la persona en la escuela que no entra o que tiene malas calificaciones, o en nuestro trabajo no vamos con la persona que no está asistiendo o que le cuesta trabajo entender ciertos procedimientos. Vamos con las personas que tienen el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir ya con nuestra duda resuelta. Y eso es algo de lo más lógico. Eso es algo correcto que nosotros debemos de hacer. Debemos de ir con las personas que tienen más conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Jesús, debemos de hacerlo de una forma muy particular, de una forma muy sencilla. Y eso es lo que el día de hoy el Señor va a enseñar a cada uno de nosotros. Cómo es que tú y yo tenemos que compartir su palabra. De qué manera el Señor nos dejó escrito aquí que tú y yo debemos de ganar a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Este día va a ser un día de instrucción de parte de Dios, un día de instrucción para que tú y yo lo llevemos a cabo de forma inmediata. Así que el primer punto de nuestra charla se llama sencillo, entendible. Así es como se llama el primer punto de nuestra charla. Sencillo, entendible. Sencillo, entendible. Y ahí donde tú estabas, en Primera de Corintios 1:21, yo te pido que vayas al siguiente capítulo, que es Primera de Corintios 2:1. Primera de Corintios 2:1, y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Todos conocemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de que haya tenido su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él había sido instruido por uno de los más grandes rabinos de aquella época, Gamaliel.
Él tenía un conocimiento muy profundo de la ley. Él conocía toda la ley. Él conocía toda la ley. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Señor Jesucristo instruyó al mismo Pablo. O sea, Pablo tuvo humanamente a un erudito en la ley, pero en el reino de Dios tuvo al más grande, a Jesucristo, quien le enseñó todo lo que él tenía que hacer para ganar a multitudes. Entonces él tenía un conocimiento bastante amplio él tenía un conocimiento. Pero él no usó todo ese conocimiento, todo ese intelecto humano para ganar a las personas. Él nos dejó escrito esto, dice, que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, sino él dice, vayan de forma sencilla. De forma sencilla. Y él todavía nos decía que debemos de predicar el evangelio de Jesús de una manera sencilla para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fuera en vano, no fuera en vano. ¿Y qué significa esto? ¿Cuántos de nosotros, cuando una persona nos llega a decir algo, por ejemplo, de Jesús, cuando le estábamos predicando a una persona de Jesús y empezamos a contarle, no, los 144,000, que el tercer cielo y que muchas cosas que le empezamos a contar, los confundimos? Hay muchas veces, en lugar de ganarlos, dicen las personas, ay no, mejor lo veo como medio complicado, mejor después. Y ahí es donde, como nos lo dice Pablo, de forma sencilla, para que el sacrificio de Jesús en la cruz no sea en vano. Muchas veces cada uno de nosotros queremos hablarles a las personas de Jesús de una manera sobreespiritual. Muchas veces les queremos enseñar y demostrar a ellos que conocemos mucho de la palabra de Dios. Y el conocer de la palabra de Dios es algo muy bueno. Muchos o todos nosotros debemos de tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, porque el que tú y yo leamos la palabra de Dios todos los días, la entendamos, nos llenemos más de ese conocimiento, nos va a permitir a ti y a mí el saber qué hacer y qué no hacer. Cuando nos hemos equivocado, ¿cómo podemos enderezar el camino en función de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? No quiere decir que no leamos la palabra de Dios, no, sí la debemos de decir, y leer, pero debemos de hacerlo de una manera muy sencilla, muy sencilla. Muchos de nosotros tomamos clases, ahí es donde la palabra de Dios se hace mucho más profunda. ¿Pero por qué? Porque ya empezamos a conocer de Dios y es algo muy bueno. Pero cuando vamos a una persona que no conoce de Dios, debemos de hacerlo de una manera muy sencilla, muy sencilla. No demostrar que conocemos mucho, sino de hacerlo de una manera tan sencilla. Y un ejemplo claro es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos hablaba de una manera tan sencilla que todos lo podemos entender. Hasta las personas que agarren un día la Biblia y lean los evangelios de Jesús pueden leerlo y entenderlo de una manera tan sencilla. Y Él nos dejó una historia del hijo pródigo. Él en esa historia nos decía que era un papá con 2 hijos, pero uno de sus hijos le pidió su heredad. El papá se la dio, el hijo la malgastó, se quedó después sin nada, tuvo que pedir trabajo porque ya no tenía que comer y en el trabajo que había pedido, él estaba apacentando cerdos. Y él, viendo la comida de los cerdos, se le estaba antojando la comida, pero a su vez pensaba, ahorita a esta hora los trabajadores de mi padre están comiendo diferente, calientito y sabroso. Entonces él empezó a hacer un speech en donde yo voy a regresar con mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ya estaba pensando en cómo iba a regresar con su papá. No, él ya se había arrepentido. Y cuando él venía a encontrarse con su papá salió al encuentro con él, pero antes de que él empezara a hablar, su papá lo abrazó, le dio un anillo demostrándole que seguía siendo su hijo, le puso un vestido blanco limpiando todas aquellas afrentas que el hijo había hecho con el padre, le dio un nuevo calzado y todavía mandó
a matar al becerro más gordo para hacer una fiesta. Eso que te acabo de contar es la historia del hijo pródigo, una forma tan sencilla que nos dejó el Señor Jesús, en donde a cada uno de nosotros nos está demostrando cuál es el corazón de Dios. Nos está diciendo que Dios es amor, que Dios no condena, que Dios perdona, que Dios restaura. Esa es la forma tan sencilla que nuestro Señor Jesucristo nos habló a ti y a mí. Y es la forma tan sencilla como tú y yo debemos de hablar del Evangelio de Jesús. No con palabras tan rebuscadas, no con palabras tan elaboradas, sino de una forma sencilla, de una forma sencilla. Es como tú y yo debemos de hablar de la palabra de Dios. Debemos de hablar de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos utilizar esas grandes cosas, esas grandes palabras, pero hoy el Señor nos dice de forma sencilla. Y nos dice, no te calles. Tienes que hablar de mí, tienes que hablar de mí. Y ese es el segundo punto. El segundo punto se llama la locura del Evangelio. La locura del Evangelio. Y ahí donde estábamos, en 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Señor no utilizó la sabiduría humana, la inteligencia humana, para que eso sea la puerta para conocer de Jesús. No, el Señor desechó todo eso. El Señor se presenta de una manera tan sencilla. Y como lo dice allí la palabra de Dios, por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál es la forma como tenemos que ganar a la gente? Por la locura de la predicación, por medio de hablarles de Jesús. Así es la forma como el Señor instituyó para que tú y yo ganáramos a nuestras familias, a las personas. Pero Él todavía nos dice en 1 Corintios 1:19, nada más apunta, lo dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él una vez más nos dice, yo no me presento a los inteligentes, yo no soy un Dios de solamente de los que tienen grandes capacidades intelectuales, yo me presento a todos de una manera sencilla. Y sabes, había una persona, Albert Einstein, él había enlistado 5 tipos de inteligencia, y te las voy a decir. Él había enlistado 5 tipos de inteligencia, y te las voy a nombrar de la menor a la mayor inteligencia. De la menor a la mayor inteligencia. Entonces, según él, decía que por número 5, número 1, de número 5 estaba los listos. Los listos. La siguiente era los inteligentes. La tercera era los brillantes. La cuarta era los genios. ¿Ya sabes dónde estás, hermano? ¿Ya sabes? Ahí te va la que dice él que es la máxima inteligencia, a la que una persona cuando la tiene la mayor gran inteligencia. La última y la más importante es la inteligencia simple, la sencilla. Esa es la mayor grande inteligencia. ¿Por qué? Porque él decía que las personas que hacían lo difícil sencillo eran súper inteligentes. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho todo lo contrario? Lo sencillo no lo convertimos en súper complicado. No, muchas veces complicamos las cosas, y él nos está diciendo ahí, ¿no? Él en su investigaciones y todo, él decía, no, es que las personas más inteligentes son los sencillos, aquellos que hacen las cosas difíciles sencillas. Y eso, hermanos, era lo que nuestro Señor Jesucristo hacía.
Nuestro Señor Jesucristo resumió todo de una manera tan sencilla para que tú y yo pudiéramos conocer de Él. Y nos dejó instruidos aquí que por la locura de su predicación, las gentes iban a ser ganadas. Y un gran ejemplo es Juan el Bautista. Todos conocemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preparando la primera venida del Señor Jesucristo. Estaba preparando el camino del Señor Jesucristo, predicando a todas las personas. Él era considerado por los fariseos de aquella época como un loco. Como un loco. Y cuando tú lees a Juan el Bautista, cuando estás leyendo lo que hacía Juan el Bautista, y luego dicen ahí que él estaba como loco, imagínatelo tú a él, porque así lo dice la palabra de Dios, que él se vestía con vestidos de pelo de camello, y que todavía en sus lomos se ponía un cuero, y todavía él comía langostas y miel silvestre. ¿No se te hace como raro? Se me hace como, yo me lo imagino a lo mejor hasta como un tipo cavernícola, ¿no? O sea, imagínate así, y luego así vestido, predicando del Señor Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo. Imagínate, pero a él no le importó. Él estaba loco porque todos conocieran de Jesús, porque él estaba preparando el camino del Señor Jesucristo. A él le decían loco, pero a él no le importaba. A él no le importaba. Y muchas veces a nosotros nos llaman que somos locos cuando les hablamos de Jesús. Cuando la gente sabe que tú y yo seguimos a Jesucristo, que somos varones y mujeres de Dios, nos dicen, ¿cómo tú, si estás en una época ya de tecnología, donde hay robots, donde los mismos robots ya son humanos, donde le dices a una cosa redonda, limpia aquí y te empieza a limpiar? ¿Cómo tú vas a creer ahora sobre ese Dios que ni siquiera nadie ha visto? Y ahí es donde nos llaman a todos locos, hermanos, a donde todos nos llaman locos. Pero gloria a Dios porque nos llamen locos, porque tú y yo somos hijos de Dios que vamos a predicar el evangelio de Jesús. Amén. Y otro loco, hermanos, otro loco era Pedro. Pedro era otro loco. Cuando Pedro recibió al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que en su primer discurso ganó a 3,000 personas. Imagínate un auditorio como este completamente lleno de 3,000 personas, contando solamente a hombres, sin contar a mujeres ni niños. Yo aproximadamente le doy que como unos 6,000, yo creo, ¿no? Entreteniendo entre hombres y niños, 6,000. Ahora, en el segundo discurso que hizo Pedro, ganó a 5,000 personas. 5,000. Él era un loco por predicar el evangelio de Jesucristo. A él no le importaba lo que le dijeran. Él sabía que por la locura de la predicación mucha gente iba a ser ganada. Y así fue. Así fue. Ellos ganaron muchas personas. Juan el Bautista, él siguió con su locura de evangelizar, de estar hablando de Jesús, y ganó a Jerusalén y a todos sus alrededores. A todos sus alrededores. Ninguno de nosotros debemos de callar. Todos nosotros debemos de hablar de Jesús, como Él nos lo dijo, de una forma sencilla, de una forma en la que la gente te pueda entender. No ocupemos palabras tan elaboradas, no ocupemos cosas tan profundas. De la manera más sencilla tú y yo les podemos compartir de Jesucristo a las demás personas, Y vámonos todos, por favor, allí a Mateo 28. Vámonos todos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y si me ayuda mi hermano del piano, por favor. Mateo 28, 19. Ahí me haces un poderoso amén cuando lo tengas. Amén, súper bien. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y vámonos ahí unos 5 libros hacia adelante, que es en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Ahí te espero también para que lo tengas. Me dices amén, por favor, cuando lo tengas. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y ahí te voy a pedir que todos lo leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Hermanos, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios, y aquí lo dice, para salvación a todo al que cree. Y yo les pregunto, ¿ustedes son salvos? Y no a ustedes se les predicó el evangelio de Jesús. Amén, se está cumpliendo esta palabra. Lo dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y cada uno de los que estamos aquí sentados el día de hoy, tenemos una gran misión. Muchos de los que estamos aquí, a veces nos preguntamos, ¿y yo para qué nací? ¿Yo para qué fui creado? ¿Para qué conocí de Jesús? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Yo en qué me tengo que desempeñar? Aquí nos los está diciendo la palabra de Dios en Mateo. Y es un encargo que el Señor nos dejó a todos nosotros, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a ser evangelistas. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ganar multitudes. Y entre esas personas que vamos a ganar en el nombre de Jesucristo está nuestra familia. Está nuestra casa, está mi papá, está mi mamá, están mis hermanos, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Allí están las personas que vamos a ganar. Pero muchas veces el enemigo pone en nuestras mentes la duda, yo no sé la palabra de Dios. Es que yo no tengo un gran conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo me voy a ir a poner enfrente de una persona en necesidad y les voy a hablar de Jesús si yo ni siquiera me sé un versículo? Y ¿sabes algo? Yo también me pasa eso. De repente me pasa de que es que yo no sé la palabra de Dios. Yo no soy tan bueno para quedarme a veces con los versículos. Pero sabes, hoy el Señor nos está instruyendo y nos dijo, número 1, sé sencillo con tu palabra. Sé sencillo con tu palabra. Número 2, ¿cómo vas a ganar a las personas? Por medio de la predicación. Ahí lo dice, locura de la predicación. ¿Y sabes cuál es esa predicación? Tu testimonio. Esa es la predicación, tu testimonio. Eso es la forma tan sencilla. Así es como tú y yo podemos ganar a nuestra familia y a las personas con tu testimonio. La gente nos va a querer a lo mejor debatir nuestra fe, pero lo que no nos va a poder debatir va a ser nuestro testimonio. A ninguno de los que estamos aquí nadie nos va a poder debatir nuestro testimonio, porque tú y yo tuvimos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Y esa vida antes de Cristo hubo muchos testigos que sabían cuál era nuestra vida. Y a muchos de nosotros se nos decía que ya no teníamos un futuro. A muchos de nosotros se nos había dicho que íbamos a terminar mal. Inclusive que ya nos estaban esperando en la cárcel, que ya nuestra familia se iba a ir de nuestra casa y que no tenían más esperanzas en nosotros. Pero hoy, por medio del evangelio de Jesús, que alguien fue valiente y de forma sencilla nos predicó, hoy nuestra vida es transformada. Hoy nuestra vida es cambiada. Pero hay algo que tú y yo debemos de hacer. Y eso que debemos de hacer es, nunca debemos de exagerar nuestro testimonio. No exageres tu testimonio. No lo exageres, porque el exagerar un testimonio quita la veracidad de lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Y el exagerar es mentir. Estamos mintiendo. Seamos
ecuánimes, seamos veraces con nuestro testimonio. En mi caso, el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de los vicios. Esa es la forma tan sencilla. Cuando alguna persona se me acerca y que es que yo no puedo salir del alcohol, quiero, pero no puedo. Yo estaba en la misma situación que tú. Yo pasaba tu misma situación, pero un día tuve un encuentro con Jesús y hoy te puedo decir que mi vida se transformó. Decidí entregarle esto que yo no podía hacer en mis fuerzas, decidí entregárselo a Él. Tan sencillo. No decir nada más, algo tan sencillo. Y esa es la forma que el Señor hoy nos está diciendo. Número 1, con sencillez de palabra. Número 2, por la locura del evangelio. ¿Cuál es esa locura? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa predicación? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Muchos de nosotros, cuando nos reunimos con nuestra familia, no se han acercado familiares y nos han dicho, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no dices groserías? Esa es la forma, hermanos. Esa es la forma en la que tú y yo podemos ganar a las personas. No hay otra forma. Esa es la forma. Esa es la forma. ¿Y sabes quién lo hizo así? Lo hizo también la mujer samaritana. La mujer samaritana, dice la palabra de Dios, que Jesús iba en camino y pasó a Samaria a un pozo. Y allí estaba una mujer sacando agua del pozo. Y en aquellos tiempos los judíos y los samaritanos no se podían juntar. Tenían un horario para que fueran primero los judíos y después los samaritanos. Pero también los hombres y las mujeres no se podían hablar. O sea, no tenían un lugar las mujeres, pero el Señor Jesús le dio el lugar a la mujer. Y en ese momento, para hacerte corta la historia que nos dejó el Señor en la Biblia, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, pero con el que hoy vives no es tu marido. La mujer se quedó impresionada y dice la palabra de Dios que salió y dijo, wow, este es el Mesías, este es el Señor. Salió corriendo, dice la palabra de Dios, y que les decía a todos, vengan, vayan a conocer ese hombre, porque me dijo toda mi vida. El Señor Jesús no la condenó. El Señor Jesús no la tachó. El Señor Jesús le demostró su amor. Y otra persona que nos viene escrito en la Biblia, que también por medio de su testimonio ganó toda una ciudad, fue el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios, que tenía una legión de demonios. Pero cuando el Señor Jesús fue y lo liberó de esa legión de demonios, el que era endemoniado, ya en su cabal juicio, le dijo, Señor, déjame seguirte. Pero el Señor Jesús no se lo permitió, sino le dijo, ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y ahí dice la palabra de Dios que Él estuvo divulgando todo eso en todo Decápolis, y no dudo que haya ganado toda su ciudad, su familia y a multitudes. Esa es la forma como hoy te dice a ti el Señor, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y eso, amén, y eso es algo que nosotros hicimos la semana pasada. Diosidencia, como le decimos nosotros, fue una diosidencia porque no estaba planeado, pero la semana pasada un grupo de jóvenes salimos a la Alameda Central a poner en práctica lo que hoy les estamos diciendo a ustedes, con palabras sencillas y con la locura de la predicación, a evangelizar a esa parte de la ciudad que es a veces un poco complicada. Así que ahí sí mis hermanos de audio me ayudan con el video, por favor. Diga conmigo, no me avergüenzo del evangelio. La muerte no pudo vencer al autor de vida.
el que con amor salvó al mundo entero. Lleno de gracia y verdad, destruyó toda potestad. Su luz alumbró, buenas nuevas nos dio. Y quiero gritar, no puedo callar. Voy a anunciar, Jesús vivo está. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y es poder de Dios, y el camino a la vida eterna, y solo es Jesús y el Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esto que acabamos de ver, seguramente alguno de ustedes vio a sus hijos ahí. Seguramente alguno de ustedes vio a su nieto, vio a ese familiar que fue a predicar el evangelio de Jesús. Y eso es lo que nos mandó el Señor a hacer, ir y hacer discípulos. Y dentro de este evangelio que nosotros fuimos a hacer la semana pasada, hubo una persona y nos impactó ese testimonio. Uno de los jóvenes nos contaba que cuando estaban ahí, de forma sencilla, tú los viste a ellos con un cartel que decía toma lo que necesites, y ese cartel tenía unos sobres que decían amor, salud, unidad familiar y muchas cosas. Lo que ellos utilizaban era que por medio de ese cartel, cuando una persona se acercara, sacar un papel, y en ese momento los jóvenes que estaban allá alrededor se pudieran acercar y le pudieran contar en función de lo que había sacado y lo que el Espíritu Santo en ese momento iba a orar, les empezaran a hablar de forma sencilla de Jesús. Esa era la forma tan sencilla como nosotros fuimos a predicar. Muy sencillo, muy sencillo. Pero uno de las personas que estaba en ese momento allá, se acercó y les dijo, ¿ustedes son de camino? Y pues los jóvenes se quedaron así como impactados, decían, sí, somos de camino, lo sabía. Y en ese momento ese joven dice, yo iba al ministerio de niños. Hasta los 6 años yo fui al ministerio de niños, por alguna razón ya no fue, pero sí los conozco. Y yo con esto te quiero decir a ti, hermano, hermana, que Dios es fiel en su palabra. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y sabes algo? El Señor volvió a tocarle la puerta a este jovencito. Yo no sé cuántos años haya tenido ya este jovencito, ¿no? O el que se acercó, el que nos contaban. Pero eso es lo que nos manda el Señor a hacer a ti y a mí. Con palabras tan sencillas, con la locura de la predicación del evangelio, gana tu familia, gana a las personas allá afuera. Te van a poder debatir la fe, no entres en conflicto, pero nadie te va a decir que lo que estás viviendo ahora no es cierto, porque ellos te conocieron el cómo eras antes y el cómo eres ahora, y tu vida ha dado un giro de 180 grados que les puedes decir, todo esto es gracias a Dios. Así que, hermano, hermana, es momento de volver a avivarnos en el fuego del poder del Espíritu Santo. Es momento de volver a salir a las calles a predicar el Evangelio de Jesús. Seguramente tú y yo nos vivíamos ya callados porque decíamos, es que no tengo el conocimiento, no tengo el suficiente conocimiento para predicar el Evangelio. Y si me preguntan algo, ¿qué les voy a contestar? Hoy el Señor te dice, no necesitas grandes conocimientos, solamente necesitas contar qué grandes cosas yo he hecho en tu vida. Eso es lo que yo necesito, porque lo demás me encargaré yo, dice el Señor. Dice el Señor. Así que ahí donde tú estás, hermano, hermana, ponte de pie. Ponte de pie. Y hoy es momento de volver a avivarnos en ese fuego. Hoy es momento de volver a esa emoción en la que tú y yo estábamos cuando llegamos. Si se ha apagado ese fuego por predicar el Evangelio de Jesús, vamos a volver a avivarnos. Seguramente tú tienes en este momento familiares que no conocen de Jesús, que te duele en tu corazón porque estás viendo que se están destruyendo. Pero hoy es momento que tú y yo seamos esa Biblia. En algún momento yo escuché
que las personas pueden ser que la única Biblia en toda su vida en la que estén ellos expuestos seamos nosotros. Pudiera ser que la única Biblia a la que ellos se van a acercar es a una vida transformada por Jesús, y somos todos nosotros. Así que es momento de volver a llenarnos, de volver a ese fuego de evangelizar, a ganar a esos familiares que hoy se están destruyendo. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos con una voz audible, sin que el de al lado te escuche, pero que sí te escuche Dios. Ora, hermano, ora. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí nuevamente, papá. Hoy estamos aquí nuevamente escuchando de tu palabra. Hoy nos has dado una instrucción hermosa, Padre Santo. Nos has dicho que cada uno de nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, pero que no lo hagamos con palabras tan elaboradas, tan rebuscadas, sino de una manera sencilla, sin excelencia de palabra. Y la forma como nosotros vamos a ir a predicar tu palabra es con nuestro testimonio. Padre, hoy te pido, vuélvenos a encender en el fuego de tu Espíritu Santo. Vuelve a poner en nosotros esa necesidad de predicar tu palabra, que nuestros huesos nos carcoman por salir y hablar de Jesucristo. Que las personas conozcan que Jesús cambia vidas. Nosotros somos un claro ejemplo de cómo Jesús nos ha transformado, nos ha vuelto de la muerte a la vida, y eso mismo queremos ir a exponer a esas personas que no te conocen, papá. Lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que tan solo vamos a predicar nuestro testimonio. Esa es la forma como lo vamos a hacer, y tú, Señor, vas a estar obrando. Señor, pone en nosotros una vez más esas ganas, ese deseo. Quita, Señor, todo argumento. Hoy renuncio a toda duda, renuncio al miedo, a todo aquello que el enemigo haya puesto. Y renuncio y declaro que soy lleno del Espíritu Santo. Declaro que hoy mi corazón vuelve a latir de una manera impresionante por el Evangelio de Jesús, que mi boca no cesará de compartir este Evangelio, porque las palabras han sido puestas en mi boca, y el Espíritu Santo será quien hablará a través de mí. Hoy, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque a partir de este día, Señor, nos has instruido, y ya no hay más duda de cómo podemos ganar a nuestra familia, sino iremos de forma sencilla diciendo cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. Hoy te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra se haga carne en nuestras vidas, que dé su fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.